Bueno, bienvenida Georgie a este encuentro donde lo usamos de inspiración, donde compartimos desde adentro todo lo que se experimenta desde Canalizate y esa profundización en lo que es canalización, la activación de nuestros dones. Y bueno, yo tuve el privilegio de recibirte y compartir con vos todo este caminito que has hecho y que me parece súper enriquecedor para que el resto de las personas también te conozcan, te escuchen, te sientan y, y bueno, y que lo puedan recibir desde el corazón, ¿no? Em, Te voy a hacer la primera pregunta que tiene que ver con cómo llegaste a esta propuesta, qué estabas buscando internamente para tomar la decisión, que siempre decimos que es muy importante esa decisión para sostenerse, ¿no? Completamente. Gracias por la invitación, Gaby. Eh, bueno, yo llegué el año pasado, en mayo, creo, fines de mayo, eh, con el Canalizate, que yo ya hace un tiempo venía como experimentando cuestiones con respecto a dones, pero me venía haciendo la boluda porque es más cómodo estar en ese lugar. Eh, Así que nada, a raíz de que mi pareja fallece el año pasado, a principio de año, fue como que empecé con esta búsqueda espiritual de esa necesidad de ordenarme y saber bien qué era lo que me venía pasando, porque en un momento eh, yo muy consciente, yendo a terapia y todo, sentía un poco que me estaba volviendo loca, ¿viste? Que había algo externo, que no era ni psicológico ni psiquiátrico, sino había otra cosa que me llamaba ahí y me decía, es por acá. Eh, Así que nada, llegué gracias a una de mis amigas, que ella es canalizadora, medium. Yo en su momento le había pedido a ella que me inicie, como que me ayude a ordenarme en esto. eh, y ella me decía que no podía porque no se sentía preparada, y bueno, de ahí me hizo la derivación a vos y ahí llegué a vos y te encontré. Eh, y la verdad que fue un lugar de contención para todo lo que a mí me estaba pasando también y poder ordenar un poco todo esto que me venía pasando espiritualmente y que no sabía dónde encasillarlo. También porque, nada, vengo de una familia con creencias completamente distintas, que eso está bien, entonces como esa era la bajada de línea, decir, che, esto no es de Dios o no corresponde a Dios. Eh, y bueno, después me fui dando cuenta que solamente eran creencias inculcadas y que con eso había que renovarlo, también hacer el trabajo, de sacar todo lo que ya no servía para empezar en este camino también. Eh, Así que bueno, en el comienzo fue muy duro, lo sigue siendo ahora, obviamente, eh, pero creo que este camino me acompaña en mi dolor y en mi duelo, que no se termina, claramente. Sí, total. Y decís cosas muy importantes, ¿no? Que, que me ha tocado escuchar también en otras entrevistas, ¿no? Con lo que uno trae, con lo que la familia se ve como el camino correcto o hacia dónde ir, y cuando uno empieza a indagar y está como encontrándose con quién soy yo y en qué creo, qué me resuena, qué no me resuena, es bastante complejo despegarse de eso, ¿no? Porque a veces se nos juega esto de la traición o ser desleal a las raíces de la familia, ¿no? Y que en realidad viene por otro lado, viene con que hay distintas necesidades, hay una conciencia que se va expandiendo, hay mucha más información que antes, hay experimentación, hay personas que también pueden acompañar en esto que antes tal vez eran muy poco o era algo muy cerrado. Entonces, digamos que contamos con un montón de otras herramientas, pero que siempre vamos al mismo punto, ¿no? ¿Qué es lo que me resuena a mí? ¿Con qué me siento identificada a mí? Más allá de lo que en la familia fueron los primeros pasos, ¿no? Sin desmerecer eso. Entonces, dar ese salto es
es complejo también, ¿no? Como desidentificarme con eso y crear una nueva versión, voy a probar, a ver qué pasa, a ver cómo me siento acá, ¿no? Em, Te quería preguntar, dentro de todo este camino, ¿no? Después voy a tocar un tema muy importante. ¿Qué fue lo que más resistencias sentiste que se te activaban o lo más complejo, ¿no? Es decir, uy, que la estoy pasando, me quiero ir. Creo que lo más difícil en sí fue como, primero el hecho de hacerse cargo, como hacerme cargo de este don y de esto que me venía pasando ya hace mucho tiempo. eh, y después como el sacar todas esas creencias que ya no van y que ya no resuenan con uno, porque es como esto, ¿viste? Como conocer a otra versión, sa- sacar lo viejo por ahí, desde los pensamientos a los vínculos, vínculos que ya no pueden acompañar, que ya llegaron a un punto, eh, como sacarme un poco el miedo de esto también, porque volvemos a lo mismo, en lo inculcado era como todo lo que tenga que ver con espíritus, mediunidad, era como mal visto, ¿viste? Y era como, no, eso no es de Dios, si estás trabajando con espíritus, son espíritus del bajo astral, que te pueden hacer algo, y era, yo ahora viéndolo ya desde este punto, era como un poco ese miedo inculcado desde las pelis de terror, por ejemplo, que decís, no, se te aparece un espíritu y es así, y te puede hacer algo y después te das cuenta, va, a medida que fui abriendo registros y que fui haciendo sesiones de mediumidad, porque también se me dio mucho eso, me di cuenta que todos tienen un nivel de amor para transmitirles y que es lo único que buscan, o sea, que no va a haber nada por ahí que te pueda llegar a hacer mal o ese daño que uno espera y dice, no, es como una peli de terror, como el conjuro, ¿viste? No, es poseída de repente. Eh, Creo que eso es lo más difícil, lo que más me costó. Pero una vez que arrancás como en este proceso hay un montón de cosas que se van dando solo, como esto de cortar con vínculos que ya no, poner límites donde antes permitíamos un montón de cosas, eh, por el hecho de seguir permaneciendo y perteneciendo a ese lugar, por el miedo al cambio. Así que creo que eso fue lo más difícil. Y el cuerpo mental de la cabeza, una licuadora no para. Creo que es lo más incómodo también de todo esto. Bien, es interesante porque siempre digo que cuando uno ingresa a Canalizate va pasando por estos cuerpos y cada vez el filtro va limpiando, va revelando, va mostrando. Por eso es tan importante la decisión para poder sostenerse en eso que se va revelando, ¿no? En esto de despejar la visión y esto es lo que es, ¿no? Este hacerte cargo que vos decías, o una frase que me río porque la usábamos mucho, dejar de hacerme la boluda, es esto está sucediendo, pero también tengo el poder de transformarlo, ¿sí? Entonces uno ya se ubica en otro lugar que solo quedarme en la queja o sin anular ningún tipo de emoción, ¿no? Como me quedo solo chapoteando en el dolor. En Canalizate traemos esto de, sí, experimentar el dolor, experimentar las emociones, pero vamos a gestionarlo para que puedas seguir avanzando. ¿En qué tiempo? En el que vos elijas, ¿sí? Porque eso es muy personal y hay que respetar eso. Pero trajiste algo muy importante que vos, a través de un duelo hacia el otro, a esa falta, ¿no? Se activa este botón de, bueno, tengo que hacer algo además conmigo. Y algo que hablamos últimamente es, se habla mucho de los duelos hacia otras personas que ya no están, pero se habla muy poco del duelo que tiene que ver con nosotros mismos cuando tomamos la decisión de transformarnos, ¿no? Y en esta decisión de transformarnos hay partes nuestras que dejamos atrás, que las honramos, que las agradecemos, que son nuestras bases y que nos permiten a través de lo que experimentamos elegir a conciencia, porque pasé por esta situación y hoy me pregunto si quiero de nuevo esto o ya no va más. Y pasa algo que nombraste también, que es este duelo hacia los vínculos que ya
no son afín o no nos representan o cumplieron un ciclo cuando tiene que ver con entendernos o estar en la misma, y no tiene que ver con una pelea en concreto muchas veces, sino porque ya no hay un punto en común, no hay digo esto de uno en alemán y el otro en chino mandarín y no hay manera de entendernos. Entonces, es doloroso todo eso que empezamos a dejar atrás, ¿no? Para avanzar, porque hay cosas que ya no van con nosotros y nos generan mucho peso o mucha angustia o mucho esfuerzo querer sostenerlo, ¿no? Y tiene que ver con darle lugar a este duelo de lo que ya no soy y poder decirlo, ¿no? Y naturalizarlo para que el resto también se lo permita, porque a veces como mucha culpa, mucho ay, pero esto tiene que seguir hasta que la muerte nos separe y toda esta cosa que por ahí cuando uno se pregunta internamente y se escucha, dice, no, creo que es hasta acá, ¿sí? Y ese sano respeto de ese tiempo. ¿Mm? ¿Cómo viviste vos o cómo vivís ese duelo de vos misma? Y a veces es difícil, porque, bueno, obviamente a lo largo de todo este año cambié mucho, muchas cosas en mí cambiaron, muchas prioridades en mi vida también cambiaron. Era una persona como muy, lo sigo siendo ahora, pero me lo tomo como más tranquila, como que tenía como un peso con el trabajo, ¿viste? De yo tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y como que con el tema de lo económico también, como siempre persiguiendo atrás de lo económico, el trabajo que tengo yo no es un trabajo fijo, entonces como que en un punto esa preocupación se había vuelto una constante en mi vida y el hecho de todo el tiempo estar preocupada por la plata, como que hay un montón de cosas en mí que cambiaron, que hoy agradezco que haya sido de esa forma, porque vivo con mucha más tranquilidad. Ya eso no es un peso y también me doy cuenta que como que entre más uno le saca el peso a estas cosas terrenales, de la plata, lo económico, los problemas y todo, como que en un punto todo se empieza a arreglar y a solucionar de una forma en la que todo termina encajando. Eh, y nada, como que reagradezco a esa persona que fui, porque gracias a esa persona que fui, soy esta persona que soy ahora. Y bueno, es esto de hacerse cargo de las cosas que ya no van y las cosas que ya no gustan, porque no me gustaba ser una persona que todo el tiempo estaba preocupada por lo económico y como vivir un poco en la queja. Nunca fui de quejarme mucho, pero uno encuentra comodidad en esa queja, ¿viste? De decir, ay, me pasa esto y qué cagada. Y ahora yo soy esa que está del otro lado y vienen mis amigas por ahí y se quejan y yo siempre trato de buscarle el lado positivo. Y el que está metido en la queja es difícil que lo vea del lado de la forma en la que lo ve uno desde el lado afuera, ¿viste? Pero bueno, después como con el tiempo medio que te terminan dando la razón y te dicen, che, no, la verdad tenías razón, capaz que no me tenía que preocupar tanto por esto. Pero bueno, siento que la vida y en el mundo en el que habitamos hoy nos lleva un poco a esto, ¿viste? A estar como muy tapados de cosas y muy agobiados. eh, y, y es choto que a veces tenga que pasar algo drástico como una pérdida de un familiar o lo que sea, para uno despertar y darse cuenta de que la vida no es esto, de que no es esto, ir detrás de la plata, vivir preocupado por la casa, por si llego, si no llego a fin de mes, como esas preocupaciones terrenales que ahora le decimos, que obviamente son parte nuestra porque somos seres humanos, pero, pero como quitarle ese peso y decir, bueno, esto no es definitivo, puedo disfrutar la vida pese a todas estas otras cosas que no están bien del todo hoy. Eh, Así que nada, creo que eso fue como lo más difícil de desactivar también en mí, ¿viste? De ese duelo de decir, bueno, yo ya no soy más esta persona. Soy esta nueva persona que me re gusta también la persona que encuentro hoy en mí. Y me sorprende también como todo este cambio. Sí. Y traes algo importante que es como honrar y agradecer eso, ¿no? Y darte la posibilidad de, hay otras formas hoy, ¿sí? Vivimos en la materia, ¿sí?
eso, por más que uno conecte con esto más sutil, siempre lo aterrizamos a donde estamos viviendo, ¿no? Con los pies en la tierra, con pagar la boleta de luz, el alquiler, comer, o sea, eso es parte, por eso somos humanos. No es para evadir, sino que sabemos que cuando generamos un cambio interno de perspectiva, de darnos cuenta cómo funcionamos, que es esta famosa frase de adentro hacia afuera, sabemos que después funciona realmente así, porque cuando uno empieza a indagar y darse cuenta de esos chips o esas cuestiones mentales que uno compró, ¿sí? O escuchó y empezó a decir, che, ¿será tan así? A ver qué pasa si lo modifico, me doy la posibilidad de hacerlo diferente. ¿Mm? Y claro, cuando uno empieza a sentirse bien y empieza a bajar el ritmo de la urgencia y empieza a priorizar cuestiones que son importantes hoy, que ayer eran otras, también pasa esto de me relaciono diferente, creo proyectos diferentes, sostengo mi propio proyecto diferente, sostengo mi cuerpo diferente y lo que estoy necesitando hoy. Entonces eso por consecuencia afecta lo externo, ¿no? Por eso cuando muchas veces inspiramos más en nuestra forma de estar que en decir lo que hay que hacer, ¿no? Como dar cátedra de y a veces no es necesario si el otro que te está viendo te dice, che, estás cambiada, ¿qué te pasó? O mirá cómo me estás hablando, en otro momento me hubieses dicho, no sé, cualquier burrada, ¿no? Y ahora, a partir de esta pregunta que vos me hiciste o esta reflexión que me traes con algo que te pasó, me generó un impacto y me fui a casa y me quedé pensando en eso, es decir, eso para mí es una semilla que hace diferente también el vincularnos, ¿no? Que ya deja de ser el ejemplo que siempre traigo, que está haciendo la vecina, ¿sí? O quién está con quién, para empezar a tener diálogos diferentes, ¿no? De, mira, me está pasando esto, que no significa que sea una queja, sino este es el problema que tengo hoy. Pero me pongo a compartirlo con vos y capaz que surge una charla súper profunda que, mira, ahora lo veo diferente, mañana voy a empezar a activar con esto. Y eso transforma. Ya es una relación que tiene otras raíces que solo en lo superficial, eh, que bueno, cada uno elige, ¿no? Qué tipo de charlas quiere tener. Pero cuando empezamos a indagar en lo profundo nos damos cuenta que todo eso cambia, ¿sí? Se ve diferente la vida, las personas que nos rodean, hasta dónde compartimos. Y, y otra cosa que nombraste que siempre sale mucho y me gustaría escucharte es el tema de los límites, ¿no? ¿Cómo eras vos con eso antes y cómo lo estás habitando ahora? Porque es un temazo. Sí, es un temazo. Yo siempre fui una persona como muy permisiva, siempre fui una persona como muy de estar para el otro, eh, y como dejar lo que me pasaba a mí en segundo plano porque el otro me necesitaba más. A raíz de la pérdida de mi pareja, me encontré en un momento donde yo ya no podía estar disponible para el resto, que este era el momento en el que el resto tenía que estar quizá un poco más disponible para mí. Y ahí me encontré me choqué con una pared, con un montón de vínculos que yo tenía hace muchos años que pensé que iban a ser, no me sale la palabra ahora, pero pensé que iban a estar ahí, tipo al pie del cañón, sin importar lo que pase. eh, y me encontré con esta pared de decir, che, no, si vos ya no estás para mí, como lo solías estar durante todos estos años de amistad, sin importar lo que te pasó, a mí no me importa porque yo necesito que vos me escuches. Y, y fue terrible escuchar de estas amistades o de estos vínculos tan viejos que yo creí como hermandades, esa vuelta de cara, de decir, che, si vos no estás disponible para mí ahora, no me servís. O sea, esta versión que no puede pensar en otra cosa más allá de su dolor, no me sirve. Y el mensaje siempre era, siempre nos juntamos y hablas de lo mismo, ya pasaron 2 meses, se supone que tenés que estar mejor. eh, y habían un montón de cosas que no se entendían. Entonces, trabajándolo mucho en terapia también, con mi psicóloga, que era esto de, che, Georgie, vos no tenés por qué estar viviendo esto en este momento, porque tenés otras cosas mucho más importantes de que ocuparte, y si tus amistades o tus personas allegadas no lo están entendiendo, el problema no sos vos.
El problema es el otro, porque tu límite es este. Yo necesito pensar en mí, que era lo que yo les empecé a decir. Che, yo no estoy para escucharte lo que te pasó ayer en el laburo, porque me está pasando algo que ni yo sé cómo estoy, cómo me siento. O sea, como dejé de tener una noción de lo que le pasaba al resto y ni siquiera pude tener una noción durante mucho tiempo de qué era lo que me pasaba a mí, porque era una mezcla de sentimientos y emociones tan grandes y fue como que en ese momento me sentí completamente a la deriva. Y en este momento en el que yo me siento a la deriva, aparecieron mis amistades que fueron un gran sostén en este momento, decirme, amiga, no sos forra o no sos una mala amiga por estar poniendo un límite, porque si vos no estás en este momento, porque te pasó algo terrible, nosotras vamos a estar para esto y para bancarte. Entonces, fui como aprendiendo también a poner ese vínculo, como a qué permitir y de quién permitirlo y de quién no. Y hubieron muchas personas que no entendieron este cambio que hice y el mensaje siempre era como, ¿por qué ahora me decís esto si vos siempre permitiste un montón de cosas? Si vos siempre estuviste para mí, si yo te necesité y vos siempre estabas, pese a lo que vos te pase. Eh, entonces, nada, fue también darme cuenta de decir, che, yo no quiero más esto. Yo no quiero que alguien tenga como esa accesibilidad ilimitada a mí, a mi energía, y que yo sea como una bolsa de boxeo en un punto, y en el momento en el que yo necesito una contención, el otro no está porque no le sirvo, porque estoy lo suficientemente triste como para escuchar un problema de un compañero de laburo, ¿entendés? Eh, Creo que, bueno, sí, en gran parte mi duelo me ayudó mucho a poner esos límites y decir, che, yo no quiero esto. Y perdón, y me pasó mucho de amistades que por ahí insistían en seguir teniendo un vínculo con esto de, no entiendo qué te pasó, no entiendo por qué estás tan diferente, no entiendo por qué si antes nuestro vínculo funcionaba re bien y fuimos amigas durante 15 años, ahora no funciona. Me encontré con mucho de, si vos no haces nada por mí, yo no voy a hacer nada por vos. Yo siempre fui una persona que siempre lo ha dado todo por sus personas más allegadas. Entonces, cuando todo esto empezó a cambiar, yo me empecé a fijar quién era, de quién venía como esa retribución. Y no una retribución de algo económico o Mm, algo material, sino como el hecho de, che, no sé, un mensaje, amiga, ¿cómo estás? Mal, bueno, listo, voy, tomamos unos mates. Que fue mucho lo que me hacía hincapié la psicóloga en ese momento, me decía, nadie sabe acompañar en una pérdida. Lo importante es que esas personas que vos consideras importantes para tu vida estén en lo más mínimo como ir a tu casa y cebarte unos mates y estar en silencio. No necesitas más palabras, porque no hay palabras que puedan llenar ese dolor o que puedan hacértelo transitar de otra forma. Simplemente es el acompañamiento. Entonces, creo que a raíz de esta puesta de límites para el mundo, también pude empezar a ponerme límites yo en un montón de cosas que quería hacer y que quería afrontar y no estaba pudiendo. Así que, nada, fue muy difícil. Es algo que todavía me sigue costando mucho, ¿viste? El decir, che, no, hasta acá. bien. Y ahora me pasa que siento que la persona se excede del límite que yo pongo, es como, che, me estás tomando el pelo. O sea, te estoy diciendo que no. Y me seguís insistiendo. Pero bueno, yo fui toda mi vida súper accesible a todo el mundo. Mm, Hasta que, bueno, pasan estas cosas drásticas y uno se da cuenta, ¿viste? Hasta dónde se puede permitir y hasta dónde puede estar para el otro. total. Trajiste cosas muy importantes, interesantes que creo que está siendo un tiempo donde los vínculos están pasando por un tapiz, decía yo el otro día, ¿no? Eh, y a veces vamos tan acelerados por la vida, ¿no? Mirándonos el ombligo, que es solamente detenerse a observar, ¿no? Y sí, como así nosotros necesitamos como ese golpe, ese cachetazo, muchas veces que viene desde la salud, desde la pérdida, de repente me dejaron o quedé sin laburo y ahí se te mueve el piso. Em, es en esos momentos donde uno necesita detenerse a observar quiénes tiene alrededor, ¿no? O cómo soy yo con esas personas que quiero seguir
manteniendo cerca, ¿no? Porque creo que salimos del automático de sostener vínculos por los años, ¿sí? Y porque, bueno, ya nos conocimos, y yo te perdono todo. Y que muchas veces el amor ciega ciertas actitudes que son en automático, ¿no? Y pasa mucho, creo que todos nos puede, este ejemplo nos puede tocar algo, una fibra muy íntima, ¿no? De encontrarnos, ¿sí? Coordinar un encuentro y que estemos con la pantalla del celular adelante. Y que no nos podamos mirar a los ojos o escuchar con atención o, o esta cosa de tantas cuestiones o responsabilidades que nos desbordan, que no sabemos poner límites muchas veces o decir que no, hacen que estemos como con todas las ventanas abiertas y claro, el que tengo adelante lo puedo registrar este cachito, ¿no? Y cuando uno va trabajándose internamente, sabe que ese mirarse a los ojos, sentir al otro y a veces identificar, no necesita palabras, necesita mi silencio. Hay que estar presente, si no uno se lleva puesto eso, ¿no? Y por ahí pasan estas cosas de que no nos entendemos en esta nueva versión, porque yo estoy necesitando suavidad, o que respetes mi silencio, o que me preguntes cómo estoy, o estar nada más con un abrazo. Y cuando no estamos en ese mismo ritmo, hay veces que necesitamos como respóndeme rápido, o necesito tu atención, o sí, es porque estamos en diferentes tiempos. ¿M? Entonces es un momento donde los vínculos, lo que no va en esta nueva versión se cae, ¿sí? Se muestra, se siente, ¿no? Y cuando queremos seguir sosteniéndolo, nos rompemos, ¿sí? Es muy difícil, es mucho esfuerzo, hay mucha energía puesta ahí. Entonces, atravesar toda esta reconfiguración, este cambio, el decir hasta acá, ¿sí? O este no es un momento donde nos estamos encontrando, capaz en otro momento sí, poder comunicarlo también trae al otro la conciencia, ¿no? De qué está pasando acá. Y no todos van a estar listos para poder tomar ese mensaje y procesarlo desde la conciencia, ¿no? Como, upa, tenés razón, o sí, ¿sabés qué? Y hay otros que no, que lo pueden tomar desde la mente, ¿no? Y desde que se activa esta cosa de, ¿pero cómo? Y que también está bien, porque cada uno va a responder desde el lugar donde está, ¿no? El punto es yo, que estoy en esto de repreguntarme cuáles son mis prioridades, identificar que me puse en ese rol tanto tiempo, ¿sí? Porque en ese momento sentí que el amor era ese, y hoy me doy cuenta de, pará, es un montón. Necesito ubicarme acá. Tengo que sostenerme en esas decisiones que voy a tomar para que acá se acerque quien esté resonando conmigo y quien desde mi corazón me dé cuenta que este vínculo es recíproco, ¿sí? Que es sano, que es te acompaño, yo te acompaño a vos, estoy para vos y vos también, ¿sí? No un poste de luz donde, o un inodoro que a veces lo hacemos así bien contundente, donde descargo mi caca y me vacié y me voy bien livianita a mi casa y te dejo con todo a vos, porque yo no voy a modificar nada, ¿sí? Y uno cuando empieza a tomar conciencia de lo que implica ese intercambio, ¿sí? Y no digo que uno en un vínculo no, che, me está pasando esto, pero cuando se pone en automático y siempre tomo ese vínculo para eso, no está siendo sano, ¿sí? O uno se puede poner ahí largando constantemente cacona o recibiéndola, ¿sí? Entonces, es importante y hay que tener mucho valor para decir, ya eso en mi vida no lo puedo sostener. Y no es fácil. No es fácil porque hay no, no te entiendo, ¿sí? Pero uno va viendo que, bueno, si quiero esta nueva versión, hay cosas que ya, por respeto a mí misma, ¿sí? Eh, no puedo dejar pasar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están las pruebas, porque a veces decimos, bueno, quiero sentirme así, quiero esto, quiero lo otro, pero hay que tomar esas acciones, hay que tomar esas decisiones y mantenerse ahí. Y ahí aparece la culpa, el ser mala, ser exagerada, que no sé,
lo que sea, que esté mal. No, estoy tomando decisiones diferentes para estar en lugares diferentes. Sí, sí, Bueno, totalmente. tiempo para eso. Totalmente. Y es más difícil hacerse cargo de todo esto que ya uno no quiere mantener en su vida que el seguir en esa, como dice mi amiga uruguaya, frecuencia. Porque es difícil. A mí me pasaba mucho con mis amigas que por ahí hablando me decían como, yo tenía un día muy oscuro en mi duelo y era como, ay, bueno, amiga, que esto mucho de la espiritualidad de Instagram, ¿no? Prendete un saumerio, hacete una meditación y vas a ver cómo te cambia el día. Y era como, me estoy muriendo por dentro, o sea, sinceramente, y tu respuesta es esta, no me sirve, o sea, prefiero que no me digas nada. Que también después entiendo que la gente en su desesperación de no saber cómo acompañar, de no saber qué hacer, es la primera respuesta que te tiran. Pero en una persona que sufre un dolor tan fuerte o tan grande, eh, medio que te cae como una patada en el culo, ¿viste? Decís, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, hay algo que no estás pudiendo ver. Eh, pero bueno, creo que fue uno de los procesos que más me costó esto de decir, che, hay un montón de personas que yo amo un montón, que ya no puedo sostener en mi vida porque me hacen mal y me lastiman. Y me lastima su forma que tienen de ver nuestro vínculo. Entonces fue como, bueno, hay que soltarlas y todo ese trabajo de soltar a esas personas, porque del otro lado hay una resistencia, de decir, che, yo no quiero de dejar de saber de vos, yo no quiero dejar de ser tu amiga, bueno, pero me haces mal, bueno, pero yo no quiero, bueno, pero a mí sí, yo sí quiero porque me estás haciendo mal. Y me puse como medio, me cargué esto al hombro de decir, yo no quiero nada en mi vida que me genere más dolor, porque ya con esta pérdida tengo suficiente. Eh, pero bueno, hay mucha gente que lo entendió y otra tanta que no. Y hoy, viéndolo un tiempo después, estoy contenta también de toda esa gente que hoy ya no forma parte de esta nueva versión de mí porque no la entenderían tampoco. Sí, y son momentos, cuando encima se suma un duelo tan importante en la vida, son momentos muy delicados. Vos dijiste ahí algo como, hay veces que no sabemos acompañar ese dolor, ¿no? Y hay que ser como muy suaves, muy, con mucha atención, eh, y que no sabemos las vueltas de la vida donde nos va a volver a encontrar, ¿no? Pero algo que tengo muy presente este último tiempo es que hay veces que en ciertas relaciones es importante darles aire, ¿sí? Yo digo, darles aire es como pausa, ¿sí? No tiene que ser algo definitivo, pero detengámonos acá. Entonces cada uno toma sus cositas, que eso es importante, revisa, se replantea, reflexiona, lo hace así este momento de introspección tan importante para ver si luego nos elegimos mutuamente. Eso es otra cosa que este tiempo he aprendido. O solo sostengo o entiendo que los vínculos que son de a dos, hay dos decisiones ahí. ¿Sí? Y que también se tienen que respetar. Y si ambos deciden esto, vamos para adelante, conversamos sobre esto, nos ponemos de acuerdo, ahora yo te entiendo, ahora entiendo dónde estabas, ahora me hago cargo de lo mío, vos te haces cargo de lo tuyo, vamos de acá para adelante, vamos. ¿Sí? Y es otra cosa. ¿Mm? Por eso el aire entre las relaciones de pareja, amistades, familiares, siento que es muy sanador también. ¿Sí? No todo se tiene que resolver ya. ¿Mm? Por eso es tan importante, vuelvo a traer esto de la presencia y la conciencia, donde cada uno abraza eso ahí, lo mastica, lo digiere y después se puede encontrar desde otro lugar. No desde la guerra, o sea, desde el reproche y nos quedamos ahí, ¿sí? Em, Te voy a preguntar algo que yo vi como un cambiazo enorme, que tiene que ver con lo que ya nombraste, pero vamos a entrar de lleno acá, tiene que ver con los dones, tus capacidades, ¿no? Em, que al principio fue a través de la canalización, cuando hiciste los registros y demás, pero que se anexó
un extra muy importante que tiene que ver con la mediunidad, ¿no? Contame cómo viviste todo esto, qué empezó a pasar en tu vida. Eh, Fue como, todavía medio que lo sigo procesando porque esto es bastante nuevo, eh, pero me empezó a pasar que como que podía percibir algo que no estaba en este plano. Eh, en un momento me empezaron a pasar situaciones donde por ahí, no sé, iba a la casa de una amiga y nos poníamos a charlar de un tema y en ese tema salía algún familiar fallecido. eh, Y automáticamente empezaba como con este ruido en el oído, ¿viste? Como que uno no sabe identificar bien de qué es, qué no es. Mis amigas me decían, se te están muriendo neuronas, por eso escuchás ese zumbido. Eh, y después me empezó a pasar que hubieron estas confirmaciones porque me pasó puntualmente con una amiga que ahí me di cuenta y dije, che, esto que está pasando. Fui a su casa a tomar unos mates y en un momento salió el tema, estábamos hablando de su tía. eh, Quedó el tema ahí de la tía y en un momento cuando voy al baño, como que la veo a la tía atrás mío en el espejo y en ese momento fue como susto, pero automáticamente como que mi cabeza dijo, no te asustes porque esto es parte de lo que te está pasando. Eh, y bueno, después la confirmación de decir, che, ¿qué es esto? O sea, es una persona que quiere comunicarse conmigo, será su tía, no será. Hablo con mi amiga muy creyente en todo esto también, le digo, che, amiga, yo necesito, esto te va a sonar muy raro quizá, le digo, pero cuando estuve en tu casa vi una persona que era así, le digo, ¿podés pasarme la foto de tu tía? Y en el momento en el que me manda la foto fue como, me explotó la cabeza. Como no lo pude creer. eh, Fue la primera, yo todavía no había empezado con las prácticas de registros, así que fue la primera persona a la que le hice registros y ahí comprobamos lo de la mediumidad, cómo funcionaba, porque yo tenía como más bien de oído por mi amiga, que ella me contaba algunas de sus experiencias desde la mediunidad, pero después en comprobación propia no, ¿viste? Y también estaba esta duda de cómo me voy a sentir, si lo voy a poder llevar a cabo o no, si este miedo que yo tenía por esto inculcado iba a salir a flote o no. Al principio sí, hasta que, bueno, Gaby, vos también me fuiste guiando un poco, decir, che, se pueden hacer contratos y acordar cosas con estas personas y bueno, gracias a esos contratos que hicimos y todo, como que ahora ya se volvió algo un poco más natural. A veces me sorprende porque me pasan situaciones random, no sé, me subo a un taxi y está su familiar ahí, como, decile esto, decíselo porque le va a hacer bien, le va a hacer bien, ¿viste? Y uno también, como saber, volvemos otra vez a los límites, como poner un límite a eso y darse cuenta cuándo es momento y cuándo no, porque también yo estando atravesando este duelo, como que uno se da cuenta, ¿viste? En qué momento está bueno recibir un mensaje que trae como esa calma y esa paz en ese dolor, y cuándo lo va a potenciar muchísimo más y no va a ser una buena respuesta o un buen momento. Eh, Así que nada, mi primer acercamiento fue con la tía de esta amiga, que bueno, como un mensaje muy amoroso, ella falleció de una forma muy terrible también, entonces como trayéndole tranquilidad y bueno, también me flashea de este mensaje de amor, ¿viste? De nosotros siempre estamos acompañando, siempre estamos, pedinos lo que quiera, que seas que necesites, nosotros estamos para trabajar desde este lado, porque también como mucho la bajada de línea de lo católico o de la religión es que una vez que esa persona trasciende, listo, no le podés pedir nada, tenés que dejarlo descansar porque lo molestás. Eh, y por ahí me pasa mucho que cuando ahora que empecé a hacer sesiones de registros, que la gente viene como angustiada de decir, no, yo no le hablo, yo siempre hago la pregunta de, ¿vos le hablás? Y me dicen, no, la mayoría no, yo no les hablo porque siento que los molesto. Y del otro lado está como esta risa de qué me va a molestar si yo estoy acá medio al pedo, ¿viste? Es como medio así, ¿viste? Que me pida lo que quiera, yo se lo doy. Eh, Así que como que
sigo como sorprendida con esto y con estos mensajes también que termino dándole a la gente. Eh, Así que nada, nunca me imaginé en mi vida que iba a estar haciendo esto, o sea, que mi vida iba a girar de esta forma y que iba a terminar haciendo esto. Eh, pero bueno, es algo que me llena un montón y que me hace sentir re bien. Pese a yo también estar conviviendo con ese dolor del duelo, porque es muy ambiguo. Sí, y nombras algo importante también, ¿no? Que todo esto ya estaba pasando en vos, pero a veces que necesitamos la información, un lugar para poder ordenarlo y en base a eso decir, ah, claro, esto es lo que me pasa. Ah, esto lo puedo ordenar así. Ah, puedo decir que no también. La autoridad espiritual, ah, ya sé dónde ubicar esto. Estoy disponible. O sea, lo que pasa en la tierra, en la vida misma, con los vínculos, también es para el otro plano, ¿sí? Y que es un equipo y que también siguen avanzando. O sea, hay mucha información que a veces no contamos, entonces decimos, bueno, no lo quiero molestar. Y no funciona así, ¿sí? Obviamente que cuando estamos apegados desde el dolor hay toda una cuestión, ¿no? Hay diferencias y hay situaciones. Eh, pero muchos de esos seres queridos nos pueden estar acompañando como guías en los que nos toca acá en la Tierra y ellos seguir evolucionando en su otro plano, ¿sí? Entonces es un trabajo en equipo. Eh, pero que cuando podemos darle lugar y decir soy esto, cuánto podemos transformar de nuestras vidas y cuánto podemos ayudar también a los otros, sobre todo porque sabemos lo que les está pasando, por ejemplo. Atravesamos esta situación, yo sé de ese dolor y cuando tengo una persona delante, voy a estar piel a piel. Sé lo que se siente, sé lo cuidadosa que tengo que ser, sé lo prudente, sentir al otro que sí, que no, porque no le va a sumar, porque está en determinado periodo, porque yo conozco todas las etapas que hay. Entonces, qué mejor que esa experiencia, ¿no? De traer eso trágico, eso doloroso, para ponerlo también ahí dentro de este compartir de dones, ¿no? Y que a vos te pasa algo muy particular que fue sucediendo, que es contanos un poco de a lo que te dedicas y qué es lo que pasa ahí. O sea, donde uno se Eh, quiere esconder, no puede. no, no, ¿Sí? olvídate. Bueno, yo soy tatuadora, tatúo hace 8 años y me viene pasando, yo ya he tenido varias pérdidas importantes, hace un par de años perdí a mi hermana y lo que empecé a notar en ese momento, que venían a tatuarse muchas personas que estaban en duelo. Era como, yo soy muy de charlar y era como, che, ¿y por qué te surgió la idea de hacerte este tatuaje? No sé qué, y automáticamente salía una charla donde la persona me contaba que estaba viviendo un duelo por un familiar o lo que sea. Eh, Ahora, este año, a raíz de mi pérdida también, me empezó a pasar lo mismo, pero cada vez más como frecuente, o sea, es algo diario y a veces me encuentro en la situación de estar con la persona y que del otro lado tengas a vos que me diga, por favor, dale este mensaje. eh, y ahí yo también como tomar la determinación de decir, che, sí, siento que está habilitado en este momento para recibir ese mensaje, o no, es muy pronto y es mucha información. Eh, y me pasó hace poco que tuve una clienta muy jovencita, ella, 20 años, que había perdido a su papá hace menos de un mes y bueno, toda la experiencia traumática de una pérdida en el momento. eh, y claro, él estaba acá, pero muy insistente, muy insistente, muy insistente, muy insistente. Y en un momento tuve que como poner ese límite y decir, yo no le puedo dar esta información porque lo voy a destrozar. O sea, ella en estado de shock todavía por la pérdida y todo, que yo también me vi reflejada mucho en ella, y que si alguien hubiese venido y me hubiese dicho, che, tu pareja me está diciendo esto, seguramente yo me hubiese enojado y lo hubiese mandado a cagar. Eh, entonces creo que también, como todo se terminó dando de esta forma, que a veces me sorprende y me parece muy loca. Después me ha pasado también situaciones donde, bueno, o sea,
la mayoría de clientas que tengo no saben que yo me estoy dedicando a esto espiritual. Y me ha pasado también que se han dado charlas de, yo siempre recomiendo para que se hagan registros a mi amiga, y me han dicho, han venido y me han dicho, che, no, no fui con ella porque eh, como que necesito a alguien que me dé más confianza, y ahí arrancan, como si lo hicieras vos, como si supieran. Y ahí esto me da el pie para decir, che, yo estoy haciendo registros, y se me despertó el don de la mediumidad, entonces se da una charla donde la persona es como, me lo quiero hacer con vos, porque ya Ujú. tenemos este vínculo, porque vos ya sabés un poco de lo que a mí me pasa o no, porque el otro día vino una clienta que hace 5 años se viene tatuando conmigo, y yo recién el otro día me enteré que su papá falleció, hace 8 años, y también se dio la situación para poder hablar de eso, eh, y que ella me haga preguntas con respecto a esto, y me decía, él está acá, viste, como, decime, ¿me está acompañando acá? Y es como, no, no está, pero no está acá en este momento, pero lo puedo sentir, o sea, él siempre está con vos. Eh, y me ha pasado con otras clientas también en situaciones así, de decir, che, bueno, esto justo se da la charla y está habilitado para que yo baje ese mensaje que ellos quieren darle en ese momento. Pero bueno, como también teniendo muy en cuenta el proceso de duelo, cómo lo lleva cada uno, el hacerse cargo del duelo, porque uno a veces el dolor es tanto que medio que elige fingir demencia y decir, bueno, listo, la vida sigue, tengo que seguir, y después por algún lugar termina pegando la vuelta y termina siendo 3 veces peor. Eh, entonces, nada, siendo como muy cautelosa y respetuosa de en dónde está el otro también, ¿viste? Porque se entiende de que ellos del otro lado viven esto eh, como no sientas tanto dolor, si total nosotros seguimos acá y estamos con vos y te estamos acompañando, pero claro, o sea, vivir Sí. tu carga humana es muchísimo más complejo, muchísimo más difícil, ¿viste? Y a mí me pasa a veces con mi pareja que se me presentan sueños y al principio me decía como que estaba siendo demasiado dramática, a raíz de esta pérdida, de él una persona muy, como muy graciosa con estos temas. Entonces mi respuesta era como, vení vos y hacete cargo de esto vos. A ver si te es tan fácil sacarle el peso y decir, bueno, no estés triste. Porque es como esa persona que te dice, ay, no llores, deja de llorar. Y es como, bueno, venía y habitalo vos, a ver si vas a Sí. estar así de bien. Eh, Así que nada, como que no puedo complementarlo con mi trabajo porque es un montón de información, pero en el momento en el que la otra persona está habilitada, es hermoso también. Traes algo muy importante que hablamos la otra vez, que es esto de tener los espacios, ¿sí? Para eso, pero algo muy, muy importante es que a veces uno se lleva puesto porque se le activa el tercer ojo, porque ve, porque... Y cometemos este error de ir como con un megáfono diciéndole al otro, estoy viendo esto con mucha claridad, ¿no? Y lo digo así brutamente, como que a veces nos podemos mandar un cagadón enorme. Primero porque el otro no nos pidió nada, no está predispuesto en esa búsqueda de, che, yo sé que vos haces esto, podríamos coordinar este encuentro. Uno va como con los nervios, con el miedo, con todo eso, pero hay una apertura a que voy y le canto toda la información de una, por ahí podemos generar ese efecto contrario, ¿no? Porque esto que vos decías, como uno está transitando todo ese dolor, está confundido, está procesando mucho, porque es como una bomba adentro, que no siempre está disponible al 100% para captar ese mensaje, ¿no? Entonces, vos hablaste mucho como de esta responsabilidad y este cuidado de decir cuándo es ese momento, ¿no? Em, y siento que desde lo espiritual, ¿no? Esto de ser canal y demás, hay que ser muy, muy prudentes, muy cuidadosos, con mucha responsabilidad, el tema de transmitir y abrir esa información, y no digo siempre desde la unidad, sino desde estoy viendo esta situación y ¡puf! Te la tiro en la cara. No, para mí eso no es negociable, ¿no? Si queremos generar ese alivio o esa claridad, que el otro
está buscando. Si no lo está buscando, no tenemos ningún derecho de ir a abrir nada que no nos invitaron, ¿sí? Así que aprovecho a traer esto que es muy importante y que a veces eh, no se toma en cuenta, ¿no? Y podemos lastimar mucho. Para ir cerrando, me gustaría que para aquellas personas que estén transitando desde un duelo, una crisis existencial, una transformación en sus vidas, esta cosa de que se nos empieza a desmoronar todo y no sabemos ni quiénes somos, o que hay algo que está ahí golpeando internamente y que por ahí lo silenciamos, lo estiramos, lo tapamos, pero hay algo que nos está diciendo, che, vamos a detenernos. ¿Qué podrías dejar como semilla de inspiración para el que tiene miedo, para el que no sabe por dónde arrancar, eh, para que le parece que le pasa solamente a esa persona? ¿Qué podrías decir? Que, que se saquen, que se saquen ese miedo, que entrar en este camino es mucho para mejor. O sea, yo en primer momento siempre pensaba y decía como, ¿cómo puede ser que esto me haga bien si yo estoy atravesada por una situación que no, o sea, que no va a haber nada que me haga bien? Y la verdad que mi vida cambió un montón, que yo me tomo las cosas de una forma completamente distinta, que me dio una tranquilidad y en un punto fue como, no sé, como llegar a casa, así se sintió, ¿viste? Como decir, uy, este es mi espacio, como siento que pasa mucho que uno siente que no encaja más en el mundo moderno de hoy. eh, y bueno, terminé encontrando un espacio con un montón de mujeres que estaban pasando por situaciones diversas en sus vidas, pero en un punto todas terminamos como compartiendo lo mismo. Un dolor, una angustia, una crisis de personalidad, de no sé quién soy, o sea, todo ha cambiado tanto en mi vida o me doy cuenta de que esto ya no me gusta más, y es animarse. En primer momento dije, me metí en una secta. ¿En qué secta me metí? Y después me di cuenta que no, que también es como una espiritualidad muy, muy bajada, viste, a esto de la tierra, porque por ahí estamos acostumbrados mucho a ver en Instagram de esto de abrazate un árbol, conectate con la naturaleza, hace un viaje de ayahuasca, cuando en realidad son herramientas, pero no está bajado al 100% a esta vida. Que eso siento yo que vivir como en ese aire y arriba de un unicornio, como a veces lo hablamos, eh, te quita presencia acá y uno busca como encontrarle esa respuesta mágica a todo, ¿viste? Eh, Así que nada, animarse porque todo mejora y todo termina encajando de una forma que uno nunca espera que encajen las cosas de esa forma o que se terminen acomodando todas esas cosas para mejor. Eh, y ahora estoy en esta muy hippie que yo todo el tiempo con mis amigas como todo es perfecto, o sea, como pese al dolor de mi pérdida y todo, como que en un punto a veces pienso y digo, qué caro el precio de la espiritualidad, ¿no? Tuve que perder a la persona que más amaba en el mundo para poder desarrollar, no tener que llegar a ese punto, ¿viste? Como si uno siente esa latencia adentro de decir, che, hay algo que hay una información que estoy teniendo y no hay forma de que yo tenga esa información. Hay algo que está pasando ahí internamente y uno lo siente y bueno, animarse a eso, como a destruir esas creencias viejas inculcadas y formarse otra vez desde otro punto, como valorando y honrando la vida y valorando también esta misión que se nos da, eh, que para eso estamos acá también. Así que eso, animarse. Tremendo, tremendo. Gracias por esa semilla, ¿sí? Por esa realidad. Eh, Esto de espiritualidad con los pies en la tierra es esto, es estar conectado con esa voz interior, con nuestros guías, nuestros maestros, lo que cada uno cree, pero plasmándolo acá en la tierra, ¿sí? Que puedo aportar desde lo que hago, que no necesariamente tiene que ser terapeuta de sesiones, de registros, ¿no? En lo que haga,
qué puedo sembrar como semilla de conciencia, de transformación, en qué puedo aportar, pero siempre comenzando desde dándose ese lugar uno, ¿no? Para poder brindar lo mejor a lo que estén a nuestro alrededor y lo que se vaya habilitando, porque este camino nos va llevando así por diferentes lugares. Y valorar esto, la vida. Así que te agradezco un montón por esas palabras, por todo ese compartir desde lo real, desde lo que es. Como te dije cuando te invité, sé vos, ¿sí? Acá es mostrarnos como somos, con lo que hay, con las luces, con las sombras, con los dolores, con la gratitud, eh, porque eso es, ¿sí? Así que gracias, disfruté un montón este encuentro y bueno, vamos a seguir. Nosotras seguimos, Gracias, sabemos que seguimos. sí, obvio. Gracias, gracias a vos, Gaby, por nada, por la invitación y por ser mi guía en este camino, porque estaba, o sea, llegué muy perdida, muy perdida. Así sea. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Bueno, adiós, adiós.